Muy bien. Pues vamos a iniciar la sesión. Vamos a grabar la sesión. Buenas noches a todos. El día de hoy, en nuestro club de lectura de ciencia ficción de Virgulilla, vamos a comentar, vamos a hablar un poco de Stanisław Lem y vamos a hablar de Solaris, que considero que es uno de sus grandes libros de ciencia ficción. Este autor nació en lo que es ahorita Polonia en 1921, si no me equivoco, y murió en 2006. Es un autor que murió ya en este siglo. eh, y podemos decir que es uno de los grandes referentes de la literatura de ciencia ficción, algo que constantemente comentamos, ya lo hemos comentado, por ejemplo, con Arthur C. Clarke, que es un referente de la ciencia ficción. Cuando hablamos, por ejemplo, de Philip K. Dick, decimos, es que es un gran referente de la ciencia ficción. Y así lo hemos comentado con diversos autores, ¿no? Siempre es así de, Madre Santa, este autor es uno de los grandes referentes de la ciencia ficción. Estaba comentando con Katia y lo estaba comentando también con el grupo, es que también tenemos que leer a ay, ¿cómo se llama este autor de Cyberpunk? William Gibson, que también es un gran referente en la ciencia ficción. Entonces tenemos muchísimos grandes referentes en la ciencia ficción. Eh, y este es uno de los grandes autores de Europa del Este. O sea, además hay que ubicarnos contextualmente en Europa del Este. Eh, Particularmente a Alem se le asocia, por ejemplo, Solaris y la adaptación que hizo Tarkovsky en el 72, que es así como una de las grandes obras de ciencia ficción de la URSS, que además también es una obra que a Tarkovsky no le gustaba tanto, que él consideraba que era una de sus peores obras. Hay que tener en cuenta que también Tarkovsky tenía, creo que filmó 6 películas, no tuvo tiempo de filmar tantas películas porque murió joven, a los 54 años. Pero si la vemos, ahorita yo apenas la acabo de revisitar, a mí me pareció una obra, una cosa maravillosísima, y también me vi la película de Soderbergh del 2002, la acabo de revisitar, y también en lo personal, a mí me gustó bastante. Y Lem, algo que podemos darnos cuenta o analizar dentro de la obra de Stanislav Lem es este tema del contacto. O sea, este libro habla del contacto de la humanidad con un ente alienígena. Pero algo que a mí me parece, y ya lo había notado, esta es la segunda vez que lo leo, ya lo había notado en la primera vez que lo leí, pero ahorita me pareció una gran relevación, una gran revelación, fue el tema de el tipo de contacto que nos está mostrando Lem. Es un contacto que es va muy en contra de lo que estamos acostumbrados. Y en este caso, por ejemplo, estamos muy acostumbrados a cuando hablamos del contacto del ser humano con una especie alienígena, siempre es desde una perspectiva demasiado antropocéntrica. Siempre por ejemplo, si leemos la trilogía de los 3 cuerpos de Cixin Liu, vamos a ver que la otra civilización tiene pistolas, tiene navecitas, creo que hasta son tienen una forma antropocéntrica los trisolarianos. este, los entes que ya son de 2 dimensiones y de 5 dimensiones que mencionan en el tercer libro, ya son criaturas que son antropocéntricas y que tienen una moralidad que es hasta cierto punto antropocéntrica. Y lo podemos ver en muchos autores, incluso, por ejemplo, en Arthur C. Clarke, podemos ver una visión antropocéntrica ¿y a qué me refiero con antropocéntrica? Nosotros mismos le damos una interpretación y valores humanos a lo alienígena. Y esto lo podemos ver incluso con nuestros dioses. Nuestros dioses tienen valores, tienen visiones, o sea, lo vemos con los dioses de la mitología griega, son egoístas, son violentos, son crueles, son despreciables como nosotros, porque están creados a imagen y semejanza humana. Y pasa lo mismo con los dioses judeocristianos, los dioses del mundo asiático, son dioses que son antropocéntricos, creados a nuestra imagen y semejanza, y eso es muy interesante. Entonces, algo que me parece tremendamente novedoso en Stanislav Lem es este tema de que este ente extraterrestre, este contacto con estos entes alienígenas,
o este ente o esta cosa que no se sabe qué rayos es porque nunca te lo explica, a pesar de que te da muchas páginas de explicación sobre este mundo, iba a decir Trisolaris, este, sobre este mundo de Solaris, nunca te termina de explicar y nunca terminamos de entender completamente, pero es un contacto completamente fuera de nuestro entendimiento. Y pues está el tema, o sea, este libro lo podemos abordar desde un punto de vista filosófico, desde un punto de vista científico, desde un punto de vista psicológico, porque creo que es el tema que se ha abordado más en las adaptaciones, en la adaptación de Tarkovsky, meten un poco de filosofía, pero meten este tema de la psique humana. Hay que tener en cuenta que este libro se escribió en el 58. Entonces, el tema del psicoanálisis está muy en auge. Entonces, hay como elementos psicoanalíticos que son muy interesantes y se ven reflejados también en la obra de Tarkovsky y posteriormente, por ejemplo, en la de Soderbergh, ya está más diluido, pero tiene otros elementos que igual me parecen muy interesantes, que es cómo este planeta, este océano de Solaris, se vuelve un espejo de la humanidad. O sea, el ser humano va a Solaris a verse dentro de un espejo y este espejo te está mandando un reflejo que no es completamente real de lo que es más, ni siquiera los seres humanos entendemos bien lo que es la realidad. O sea, eso es lo que a mí me encanta. Hay muchos elementos que son muy interesantes, pero podemos analizarlo desde un montón de vertientes. A mí me gusta mucho la parte psicológica y toda esta parte descriptiva que tiene el libro, que a mucha gente le echa para atrás, que es una de las grandes críticas que se le ha hecho a este libro, que es así, es que no se entiende cuando se empieza a hablar de ¿cómo se llama el término este que utilizan? Solarismo, creo que es solarismo. Solarismo. El solarismo, cuando están hablando del solarismo, eh, pues te puedes así a ver, te da muchas explicaciones, de repente parece como un poco desconectado de la trama, pero te está dando más elementos para entender este mundo, pero a mí me parece que lo hace todavía más alienígena, más extraño, te da una explicación biológica que a mí me parece tremendamente interesante, o sea, a mí me encanta y las descripciones. Además, algo que no recordaba, porque este libro lo leí hace como unos 12 años más o menos, es el ritmo. Cuando lo leí por primera vez me encantó, pero me costó mucho trabajo. Ahora en esta segunda lectura lo leí y dije, qué maravilla el libro, qué buen ritmo tiene, qué buen desarrollo de la psique de los personajes. No se siente que el libro sea tan viejito, o sea, que tenga tantos años. Entonces, narrativamente también me parece un libro impresionante. O sea, quedé maravillado. Es como si lo hubiera vuelto a leer desde un inicio y me gusta mucho. Pero bueno, pues vamos a empezar a comentarlo, ¿no? Como les comentaba, ese es como el tercer libro, cuarto libro que Stanislav Lem habla sobre el contacto. Este tema del contacto es bien interesante porque él lo aborda no desde una perspectiva que sea completamente antropocéntrica, no son aliens de dos pies y dos brazos, o sea, es algo completamente ajeno a nuestra realidad, no, no es antropocéntrico y además ahí se nota mucho esta parte de su formación, pues vaya, esta parte filosófica que tiene el autor. Entonces, eso me parece muy interesante. Pero bueno, ¿quién quiere participar? Vamos a comentar el libro, qué es lo que les llamó la atención, qué es lo que les gustó. Comentemos. ¿Quién quiere empezar? A ver, alcen sus manos. A ver, Nayeli. Hola, buenas noches. Bueno, primero no lo terminé, llegué como al 70%, pero me gusta muchísimo, me está gustando mucho, lo voy a terminar. Nada más, por ejemplo, ahorita entro aquí a la reunión, no me importan los spoilers porque precisamente la misma estructura del libro está explicando algo que es inexplicable. En algún momento leí una Ajá. entrevista de Lem donde él dice que si se diera, él considera que si hubiera un contacto entre algún extraterrestre y la raza humana, sería imposible la comunicación porque nosotros estamos limitados a lo que conocemos y realmente no sabemos qué hay más allá. Esa idea a mí se me hace muy, muy, muy buena, muy interesante porque digo, pues sí, ¿no? O sea, es tan grande, es tan vasto el universo, no sabemos realmente qué hay más allá. Y partiendo de esa idea,
hasta donde he leído, pues todavía no sé qué es el planeta, no sé qué hace, no sé, o sea, efectivamente, solo está reflejando los mismos pensamientos de los humanos y los está llevando a lugares muy distintos, ¿no? O sea, si tienen pensamientos súper oscuros, se ve reflejado ahí, o sea, lo que dice el que le dicen rata vieja, ¿no? Tiene sus fantasmas y ahí están apareciendo. Harry se me hace tan tierna, tan conmovedora, así no sé, empatizas mucho con ella, pero realmente si al final no logra, no sé, porque no he llegado, pero si al final no explican o no se sabe qué es realmente Solaris o no se llega a entender, creo que eso no es lo importante, sino que el hecho de la experiencia misma que están teniendo en el planeta. Respecto a lo que es de los más influyentes de la ciencia ficción, estoy muy de acuerdo, aparte me gusta esta visión como que no occidental también que tiene él, muy, muy filosófica, me recuerda, no en sí al autor, pero creo que allá en la Unión Soviética tienen esa tendencia así a irse a temas muy profundos, porque también Olaf Stapledon trata temas así bien densos desde la ciencia ficción y creo que es muy, muy similar en ese aspecto. Y en cuanto a referencias que yo traté de tener para más o menos ubicarme en el planeta o tratar de imaginármelo, pues ya ahorita como que hay entre experimentos que haces en casa con los niños o de secundario o de primaria, estos líquidos, ¿no? Que está el slime, que está el fluido no newtoniano que haces con maicena y agua, todo eso como que ya da una idea un poco, al menos físicamente, de cómo, me da a mí una idea de cómo podría ser el planeta. Pero sí, totalmente, no, creo que tiene razón en esto de que no hay manera algunas veces de que se dé la comunicación entre dos especies interplanetarias porque no tenemos esa visión y como decías, es totalmente antropocéntrica y es muy difícil encontrar como que un autor que salga de eso. Ahorita, por ejemplo, así de planetas extraños y aparte hostiles, me recordó a Junji Ito, ¿no? Con su Hellstar Remina, que igual es un planeta, pero es devorador, ¿no? Y creo que en Marvel o DC, o en los dos, no sé, también tienen planetas así devoradores. Y bueno, hasta ahí sería, la verdad es que tenía muchas ganas de entrar a la reunión precisamente para ver otras opiniones, porque yo sí quedé así como que, ay, pues, o sea, no lo he terminado y de verdad que ya al final si explica o no explica, es lo de menos, o sea, si no me explica qué es o por qué o qué intenciones tiene, ya es como que lo que menos me importa, sino todo el viaje, ¿no? A través de las emociones, a través de la psique, a través del mismo planeta. Y pues eso sería todo. Gracias. Sí, eso es bien interesante lo que comentas. Hacia el final del libro, en las últimas partes, hace una descripción más detallada del océano y es algo, hay momentos en el libro en el que a mí me da una sensación como de una sensación Lovecraftiana, o sea, esta sensación de que es algo insondable, es algo difícil de explicar, porque te habla de un océano negro y además te hace una descripción de o sea, imagínate un océano negro que forma figuras en el mismo océano y que este mismo océano le lee la mente a las personas. O sea, imagínate, te lee la mente, te clona o que te genera un individuo físico de acuerdo a tus pensamientos. O sea, a lo mejor, imagínate, yo me lee mi mente y trae el recuerdo de mi abuelo. Y ese recuerdo, poco a poco, entre más convive conmigo, va generando experiencia y va entendiéndose a sí mismo, porque además hay todo un dilema bien profundo sobre estos como replicantes que o sea, van empezando a entender qué es lo que son. Y o sea, es aterrador, o sea, da miedo, o sea, porque hay momentos en los que dices, este cuate, o sea, porque hay momentos, o sea, al inicio, este Kelvin, que se supone que es el psicólogo, o sea, termina todo deschavetado, al igual que todos dentro de la estación, porque pues es bien difícil, es un tema bien complejo. Pero toda la descripción del entorno, porque además dicen que es como, hay un término que utiliza, no soy biólogo, que es como un marco coloidal, algo así, que es, o sea, como si fuera algo espeso, como si fuera una célula gigantesca
que tiene una especie de conciencia y se está intentando comunicar con los seres humanos, y la forma en la que se está aprendiendo a comunicar es a través de crearle réplicas de lo que tienen en la mente. O sea, está loquísimo, esa parte está loquísima. Este, y tiene momentos que sí son muy complejos. Lo comentaba Hugo en el grupo de WhatsApp, que le hubiera encantado que eso lo adaptaran en las películas, pero es muy complejo de adaptar. O sea, tiene un símbolo, o sea, tiene simbolismo, tiene una complejidad técnica para a la hora de adaptarse que no me lo imagino, o sea, me cuesta mucho trabajo imaginármelo. A ver, le voy a dar la palabra a Nayeli. Sí me escuchan todos bien, ¿verdad? Bueno, no, ya nada más para concluir. Efectivamente, de repente sentía que estaba leyendo terror también, porque sí da mucho miedo. E imaginarte que incluso como tiene una visión que me gusta, porque normalmente desde Occidente es como que muy colonialista también. Vas a otro planeta, vas a conquistarlo, y muchas obras de ciencia ficción hablan de eso, de cómo vas a conquistar otros mundos o cómo vienen a conquistarnos otros mundos. Y aquí no se trata de eso, sino de entenderse. E incluso en las primeras páginas lo explican así como diciendo, oye, es que estamos tratando de entender algo que no podemos porque es desde nuestro punto de vista, desde nuestra historia, desde nuestra cultura. Y creo que eso también se puede pues, extrapolar un poco así a nivel mundial, ¿no? O sea, tratamos de entender al otro, a la otra cultura, al diferente, desde nuestro punto de vista, y imagínate que un día llegas y saludas a alguien y esa persona te responde exactamente como tú, pero también con las peores cosas que tú traes, lo bueno y lo malo, y te lo regresa, o el hecho de simplemente reflejarte y verte realmente como eres, es algo que sí, es como para pensarse y profundizar más, pero sí en algún momento Solaris me pareció un poquito de terror y me pareció contrastante con otras obras del mismo Lem, donde tiene muchísimo sentido del humor y de verdad es de los que te hacen reír así, de que estás leyendo un cuento de él y te ríes a carcajadas porque plantea cada situación absurda y pues sí, sí me gustó mucho por eso también. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Nayeli. Vamos a darle la palabra a Pablo. Ya. Hola, buenas noches a todos. Saludos. Y yo quería partir de lo que tú ya dijiste antes, Omar, esta, esta cosita del espejo. No sé si es exactamente la frase, pero dice, no necesitamos otros mundos, necesitamos espejos. Creo que le dice esto Snow, creo que le dice a Kelvin. Entonces, en el sentido del espejo, yo decía, primero debemos conocernos a nosotros mismos. Creo que la humanidad todavía no nos hemos conocido o desconocemos mucho de nosotros mismos. Entonces, por ahí partamos. Luego, ya estaban diciendo los dos antes, que buscamos vida extraterrestre pues para comprender lo desconocido. Pero si es que llegara el caso en que hubiera un contacto realmente con una civilización, nos vamos a encontrar que no logramos comprender eso, lo desconocido, tal como plantea la obra. Y también ya decían ustedes, ¿no es cierto? Creemos o queremos pues creer que la vida extraterrestre sea según nuestra propia experiencia, según lo que nosotros entendemos. Y entonces cuando en el caso de la novela hay una inteligencia, no sé si inteligencia, un ser que se sale de nuestros parámetros, no lo podemos entender. Ni siquiera podemos hacer contacto con ese ente. Entonces, el espejo viene a ser cuando se intenta estudiar al océano, cada persona termina encontrándose a sí mismo, sus recuerdos, sus culpas, sus deseos, sus miedos. Y entonces viene una pregunta, ¿podemos comunicarnos con algo cuya forma es diferente a la nuestra? Yo creo que se hace muy complicado. Ahora, sobre el océano, a mí me parece que es una forma de vida, una inteligencia extraterrestre, que como dije antes, no se le puede entender. O sea, ni siquiera nos podemos comunicar. Y creo que el océano, a mí me parece que el océano o este ser está intentando comunicarse y lo quiere hacer a través de los visitantes.
Ahora, eso también de los visitantes, o sea, ¿por qué se le aparece, por ejemplo, en este caso a Kelvin, se le aparece su ex esposa? Porque seguramente con la que compartió mucho más, pues a lo mejor él tiene un sentimiento de culpa porque se entiende que su esposa se suicidó. De los otros visitantes no se sabe en realidad mucho. El visitante de Snow, él pues lo oculta realmente. Se sabe que está ahí, pero lo está ocultando. El de Sartoris también está oculto. Hay evidencias de que está la presencia ahí, pero tampoco se sabe cómo es. La única que se pone en contacto incluso con las demás personas es esta chica Carey, o Jarey, perdón. Y pues igual, el visitante del que se suicidó, Guivarian, dice que es una mujer negra la que ve Kelvin cuando llega. Entonces, también significa que el visitante sigue existiendo a pesar de que la persona ya no esté, porque se suicidó también Guivarian. Entonces, yo creo que, vuelvo a repetir lo que dije antes, yo creo que este océano intenta comunicarse en primer lugar a través de estas formas bueno, que ocurre, se llaman miriadas y metriadas, bueno, un poco de extensiones, pero que los seres humanos no pueden entenderlo. Entonces, creo que intenta comunicarse a través de los visitantes, para a lo mejor comprender un poquito más. Él también quiere conocer a los seres humanos. Y hay una parte ahí que dice que llevan 100 años, creo, tratando de estudiarlo, creo que dice. Entonces, a pesar de tanto tiempo, no hay el contacto. Entonces, no hay una forma. Entonces, es muy complicado, ¿no? Ahora, otra pregunta que yo me hacía, ¿es realmente agua? El océano está realmente formado de agua. Eh, y hay una parte donde explican lo que vio Berton. Berton es este aviador, creo que va, y cuando él regresa, pues o sea, no le creen. Él dice que vio como una figura humana, como un niño, pero grande, y entonces no le creen. Entonces yo creo que el océano está intentando comunicarse también, pero tampoco lo puede hacer. Entonces, eso es lo que puedo participar hasta el momento. Gracias. Muy bien, Pablo. A ver, le voy a dar la palabra a Katy. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Em, si se sale la conexión a internet, hemos estado haciendo unas jugadas con mi esposo en mi casa para mejorar la seguridad y está tan seguro que ahora ya ni nosotros podemos conectarnos. Em, el libro, yo voy por el sexto libro de Lem. em, y también, y como dice Nayeli, me sorprendió porque hay libros que son súper graciosos. O sea, te lees Siberiada y es para agarrarte carcajadas. Es como leer a un adulto que, que nunca dejó de ser niño. Y, y hasta ahora había dejado Solaris, no lo había leído antes, porque primero, como es la obra más reconocida de Lem, entonces primero quería leer como que los otros para poder entrarle. Y de no haberse por el grupo, lo hubiese seguido posponiendo, porque quería seguir leyendo más de Len. Len es un autor que me parece muy, muy interesante. No, sus obras no se parecen entre sí, tienen cosas, ¿no? Sí, sí tienen la esencia de Stanislav Lem, pero hay varias cosas que al inicio, o sea, dije, wow, aquí no aparece las otras veces en las que lo he leído. Sí, es verdad, a mí también me pareció
bastante Lovecraftiano al inicio, muy Lovecraftiano, lo sentí, y bueno, no he visto la traducción, pero en el índice, en el prólogo, el traductor evoca también a Lovecraft. Em, y dije, ¿qué tiene que ver el Lem con Lovecraft? Cuando lo leí. No, porque, pues, como te digo, pues, o sea, si tú lees Iberiada, es como un niño jugando. Sí. Y me sorprendió. Em, no sé si es la traducción. Justo hoy ya estaba hablando con Edson porque le dije, termino de leer Solaris. Eh, no sé si es la traducción que le hace bastante. Habría que verlo en polaco, pero aunque lo vea no lo voy a entender. Por gusto va a ser. Pero la traducción le hace mucho porque tiene un ritmo narrativo muy bueno, no, o sea, Sí. no decae. La forma en la que narra también está muy trabajada las cosas. Es verdad que por ratos hasta se puede hacer pesado, justo como te decía, le sale lo ñoño a Lem cuando te explica detalle a detalle cada ciertas cosas cuando pone el tema de los tratados, por ejemplo. Como yo he leído ya otros libros donde hace eso, en Magnitud Imaginaria, por ejemplo, dije, bueno, al menos aquí no se ha inventado una nueva cosa, aunque sí, se inventa la solarística, ¿no? Entonces ya estaba ya como que em, preparada para eso. Em, ¿Qué te digo, güey? Es una obra maestra. O sea, con todo eso es a- para mi gusto personal, para mi escala particular, lo pongo muy arriba. Entre los libros que hemos leído últimamente, el único libro que me evoca una cosa así es y que tiene un grado de complejidad a otro nivel, es Los Desposeídos. Úrsula. Entonces, Sí. Eso sí, tiene sí, sí, similitudes. sí, 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 sí. Ujú. Entonces dije, no, este libro tengo que volverlo a leer, pero ya para analizarlo, ya no para disfrutarlo. Sí. Y te mantiene, le hace mucho, mucho bien, le hace la traducción, está muy bien escrito, el ritmo, la narrativa, la historia. Yo creo que ahora pasamos a la historia. Y yo creo que va más allá. En muchos sitios encontraba la referencia, los comentarios, a ti también te escuchaba, varias veces he escuchado, ¿no? Que el tema es la comunicación, que no se pueden comunicar, ahorita lo acaban de decir. Sí, es verdad, pero yo creo que va inclusive más allá de esa comunicación. Y él mismo lo dice, o sea, estamos buscando antropomorfizar a otro ser en general, o sea, que el océano tenga los órganos acá, que el océano reaccione, que que esto sea tal cosa, que genera las simetrías y que se parecen a tal cosa. Estamos buscando antropomorfizar a un ente que es totalmente distinto. O sea, al final nunca llegan a entenderlo, nunca llega a saber y nunca se acerca siquiera, pues, o sea, a eso, ¿no? Y para mí, el principal problema no es, o sea, claro que lo engloba, pero no es solo la falta de comunicación, sino es esa limitación que tenemos los seres humanos de antropomorfizar a lo que está alrededor del universo. Porque al final no solamente es que nunca se pudo comunicar, es que nunca entendió a ese otro ser, nunca pudo distinguir qué era, cómo funcionaba, toda su fisiología, qué tipo de ser, qué tipo de otro ente, nada en general. A mí me evocó mucho la parte matemática que hace Lem. em, es como un ser pues de dos dimensiones que no entiende una tercera dimensión y que por más que quiera nunca la va a poder ver y que todo siempre lo va a reducir al final a sus dos dimensiones porque es todo lo que puede ver. Y para mí siempre está esa constante, ¿no? O sea,
Por más que quiera, no vas a poder porque tú solamente puedes ver en 2 dimensiones, güey. Y eso también me parece muy brillante, muy brillante. Y esa frustración la lleva hasta el final, ¿no? O sea, todo, ¿no? Con todo lo que pasa, simplemente es así, ¿no? O sea, por más que tú intentes, solamente ves en 2 dimensiones, güey. No puedes ver más. Y probablemente sea así, como dicen ustedes, ¿no? Yo creo que es lo más probable, porque, o sea, siendo honestos, pues no eh, tenemos nuestras limitaciones y probablemente, pues, el resto del universo no se va a ajustar a nuestros cánones, a nuestros parámetros, por obvios motivos, ¿no? Eso también lleva a la revisión que hace Calvin y a la visión que de pronto le genera lo que es Dios, ¿no? ¿Qué es Dios? Se pone a leer. Y eso también voy, perdonen que acapare, porque no se me van las ideas. Sí, Y, esa reflexión final del libro me parece, me y encantó. antes o sea, cuando hace las explicaciones, cómo hace los llamados a la filosofía, y me Sí, pareció una cosa súper ñoña, pero cool, ¿no? O sea, cómo sí, llama a la escolástica. Dije, wow, hace tiempo que no leo sobre la escolástica. Y recordé, pues, que la escolástica y la asume como la parte de la solarística que se antepone a la solarística, ¿no? La antisolarística, que no busca explicar conciencia como lo intentan hacer los otros. Al final, ¿de qué sirve la ciencia? Dice, si no sabemos qué es, si no lo entendemos. Y, y pues la escolástica era la parte filosófica, la disciplina filosófica que buscaba llegar a Dios por medio del razonamiento. de la Y el filosofía. principal exponente de la escolástica era Tomás de Aquino. Ujú. Y debe ser que Lem se ha chantado toda la suma teológica para que lo llame a Tomás de Aquino, porque de paso el ensayo que tiene se llama Suma Tecnológica y lo parte en parámetros similares. Me pareció muy cool, y súper ñoño. Y dije, este güey es. Es que además la gente en aquellos tiempos, estamos hablando de los 60, o sea, en aquellos tiempos no tenían tantas cosas con que entretenerse y me parece que los escritores eran personas, o la gente en general, tenían como más tiempo para profundizar en ese tipo de pensamientos tan profundos. Al menos yo en este momento me distraigo con un montón de cosas. Todo el tiempo tengo así cosas que están distrayendo mi atención. Y este libro y este autor tiene como, se siente profundamente contingente, pero además contingente en el tema de que tiene demasiado contenido, tanto psicológico, filosófico, teórico, o sea, simplemente en el tema, por ejemplo, este libro es del 61, 62, todavía no había ocurrido el alunizaje, o sea, todavía no habíamos llegado, los seres humanos no habían llegado al espacio. Este, y Lem ya habla de cómo se utilizan las escafandras, la navecita a la que va a llegar Kelvin, y me parece interesante, o sea, porque es su propia interpretación y todas las descripciones que hacen de planeta, cómo utilizan sus helicópteros con el oxígeno, o sea, tiene muchas descripciones que son técnicas y que son especulaciones de cómo podría funcionar la vida o cómo podríamos ser seres espaciales, ¿no? Criaturas espaciales, o ¿cómo se le llama? ¿Cuál es el término? Hay un término, Mm, ¿no? Es inter... bueno, que ya, viajamos bueno, en el espacio, ¿no? ya. Criaturas que ¿Interplanetario? viajamos en el espacio. Entonces tiene su propia construcción de cómo viajaríamos en el espacio, tiene sus propias interpretaciones, o sea, tiene como parte de ciencia especulativa, utiliza también la química para tratar de explicar cómo funcionaría el planeta. O sea, eso me parece bien interesante porque además a lo mejor me queman en leña verde. La película de Tarkovsky me encanta, pero tiene momentos que son medio lentos y siento que a mí Tarkovsky me encanta, pero de repente ya me lo imagino así haciéndola así y esta escena, párala así, y él así bien excitado, parando una escena súper mega lenta y súper pausada,
y momentos súper lentos que dices, a ver, güey, a ver, acelérale, porque la película de Solaris dura 2 horas 40 y tantos, y siento que hay ciertos planos que de repente le sobran. O sea, por ejemplo, al inicio de la película está Kelvin así en una silla así, como así de me muero de sueño, ya terminaste la toma y está lloviendo. Y hay una escena donde estaban unos niños y dije, ¿esta escena de qué va? ¿Estos niños de qué van? ¿Van a ser importantes al final de la trama? No. Entonces, obviamente forma parte del entorno psicológico de Kelvin, que al final, cuando él termina en el planeta y el mismo planeta creó bueno, por lo que se da a entender, creó un entorno donde él está en su propio viaje. Es interesante, pero tiene momentos que son lentos. Tiene momentos que son lentos. Y el libro a mí me pareció tremendamente entretenido. A mí no me aburrió nada. O sea, todas estas partes de especulación científica a mí me parecieron súper interesantes. A veces porque me gusta mucho la ciencia ficción dura, o no sé, pero de todas estas partes dije, mira qué interesante, qué buenas interpretaciones tiene sobre cómo podría ser este mundo. Y lo hace todavía más alienígena y me gusta. Bueno, ya no te interrumpo. ¿Qué más ibas a comentar, Katy? Am, bueno, ya se me fue. Que sigan Perdóname. hablando los demás. No, que sigan hablando los demás, porque también justo estaba revisando, les pasé una captura, esa parte es un extracto de la introducción de Paz en la Tierra, que es en cátedra y que viene con básicamente una mini biografía de Lem, en la que dice, pues, que Lem era el alumno más inteligente de toda Polonia. Digo, ninguna sorpresa, porque si has leído un poco de los otros libros de Lem, o sea, dices, este güey definitivamente, o sea, no solamente quería escribir, y creo y yo particularmente, o sea, no lo noté en un afán de mostrarse, sino este señor es definitivamente bastante inteligente. O sea, si lees Memorias encontradas en una bañera, es un cambalache total. Me leí El castillo de Kafka y le va ahí a la misma vaina. Y igual magnitud imaginaria y cosas así. Entonces, es muy fascinante, muy interesante la vida de este señor. Justo hoy día me ha llegado compré una biografía de él. Justo hoy día ha llegado. O sea, y le voy a entrar porque hay cosas muy interesantes en su vida. El señor era políglota, sabía 7 idiomas, sabía Y latín. empezó siendo plomero, no era soldador, algo así, ¿no? Lo que pasa es que, justo, a ver, perdóneme que lo acapare un poco. Su pueblo, donde él ha nacido, no sé cómo se pronuncia, Lvov, a mediados del siglo XIX, fue tipo un condado libre y después empieza a formar parte del Imperio Austrohúngaro. Húngaro, sí. Ya, justo al costado de él estaba tomado el resto de Polonia por la parte prusiana. Al Lvov lo toman la parte de Austro-Hungría y les dejan libertad cultural, porque el otro lado, que fue prusiano, les obligaron a hablar alemán y eliminaron totalmente todas las expresiones culturales polacas, propiamente dicho. Una vez, el papá de Lem incluso pelea en la Primera Guerra Mundial como soldado del Imperio Austrohúngaro. Después de la Primera Guerra Mundial, ellos intentan Stalin intenta invadir Polonia, ellos se resisten y no pueden. Entonces se mantienen básicamente como los remanentes del primer estado de Polonia libre, hasta que llegan los previos de la Segunda Guerra Mundial, que es en 1938, que Alemania y Rusia se reparten Polonia por debajo de la mesa. Y ese lado le toca a Rusia, ese lado de el Lvov, ¿no? Entonces, Lem puede empezar a estudiar y todo eso.
mientras que el otro lado está tomado por los alemanes, no tienen educación, no tienen cultura, no tienen nada, no, cierran las universidades, bla, bla, bla. En la Segunda Guerra, una vez que empieza la Segunda Guerra Mundial, el BOF es tomado por los alemanes. Toda Polonia es tomado por los alemanes. Termina la Segunda Guerra Mundial y se lo reparten y se lo dan a los soviéticos. Y finalmente es absorbido por Ucrania. O sea, es todo un tema nacionalista ahí bien, bien complicado. Y por pocos a Lem lo suben a un tren, a un campo de concentración y lo desaparecen ahí, porque tenía antepasados judíos. Entonces, cuando ya pasa a ser la parte soviética, él estaba ahí estudiando medicina, pero como ya no tienen los mismos beneficios, porque su papá aparentemente era de la clase burguesa, entonces los bajan de todo y él tiene que empezar a trabajar de soldador. Y para mantenerse es que empieza a escribir, para mantener a él y a su familia. Empieza a escribir cualquier cosita, o sea, básicamente en plan de supervivencia. Y ahí es que empieza a desarrollarse. O sea, es toda una historia súper interesante y complicada. Sí, y Polonia nos ha dado un montón de escritores increíbles. Justamente de la misma generación de Lem, y dicen que compartían esta idea de tener un grupo de amigos. Está Wisława Szymborska, que es coetánea con Lem y es la premio Nobel de literatura, una de las premios Nobel de literatura de Polonia. Y bueno, ahí me quedo. 2012. Entrenle a su biografía, es muy, muy interesante. Sí, los polacos tienen una historia, un historial bien interesante, o sea, súper interesante. Incluso, por ejemplo, está el Tolkien polaco, que es Andrzej Sapkowski, que tiene la saga de Witcher, son como 10 libros. No sé si lo has leído. Sí. Es fantasía obscura, medieval. Fantasía medieval, Una chulada. O sea, los polacos sí. tienen Oye, culturalmente. los polacos tienen 6 premios Nobel. Sí. Y una de ellas era compa de Len. Y yo, la verdad, o sea, en mi pobre juicio que a nadie le importa, después de leer Solaris dije, oye, ¿por qué no le dieron el Nobel a este güey? Bueno, es que pasa con muchos escritores de ciencia ficción. A lo mejor en su tiempo no eran tomados tan en cuenta. Bueno, vaya, la ciencia ficción no se tomó en cuenta hasta tiempos muy recientes. Sí, bueno. Pero a mí me parece que es, particularmente con este autor, es un tipo de ciencia ficción que está muy trabajada filosóficamente. O sea, tiene una filosofía de por medio muy profunda. Tiene muchas cosas, ¿eh? Tiene O sea, sí, muchas cosas muy, muy interesantes. Bueno, a ver, ¿quién más quiere participar? muy bien. A ver, ¿quién más quiere participar, chicos? Porque ya nos agarramos el micrófono los dos. A ver, Pablo, otra vuelta. Bueno, también hay, pues me parece algo interesante la actitud que toma cada uno de estos personajes que reciben las visitas, ¿no? Mientras unos, como en este caso Kelvin, él pues no tiene ningún problema en presentarle, digamos, a esta persona. Entonces, o sea, en cambio de los otros, ya dije antes, lo ocultan, entonces significa que a lo mejor hasta es peligroso el visitante que tienen ellos, porque incluso cuando él llega y quiere comunicarse con el doctor que está en el laboratorio o pues científico, él pues escucha dentro ruido, pero y cuando sale solamente dice voy a abrir la puerta, pero tú no vas a pasar. Entonces, ¿qué tipo de visitantes son los que tienen los otros dos? Entonces, también ahí, entonces yo decía antes, a lo mejor el visitante representa sus más profundos miedos, sentimientos o su conciencia de culpa que algo hicieron. En la segunda película, como que algo tratan bueno, sobre todo de Snow, ¿no? Aunque bueno, al final se descubre que en realidad
Bueno, eso es lo que yo entendí, es el visitante el que está ahí Sí, y el ser humano está asesinado y está escondido muerto. ahí. Sí. Entonces eso digo, ¿qué hicieron para que esa persona, o sea, para que ese visitante les trate así? Al pues final, esta chica, Harry, eh, o sea, también como que se da cuenta, ¿no? Dice, a ver, ¿y yo qué soy? Porque todo el rato está diciendo, a ver, o sea, no me acuerdo cómo llegué aquí, no me acuerdo de muchas cosas, y entonces al final como que van tomando conciencia de lo que son, Sí. y al final ella pues decide sacrificarse es para que puedan regresar, ¿no? Eso ya es un poco lo que ocurrió al final. Y también lo que decían antes, ¿por qué eh, el visitante sigue existiendo? No sé si es la palabra correcta, si, si la persona ya no existe, porque eso es lo que pasa con el visitante de Jibarián. Sigue existiendo, bueno, o durante un tiempo estando porque le ve. Y entonces, ¿cómo es que, bueno, aquí, o sea, volvemos a repetir lo mismo, pues del océano, ¿qué es lo que nos, o sea, qué es lo que les quiere decir a través de estos visitantes? ¿Solamente intenta conocerlos o quiere actuar como, digamos, como una conciencia mucho más grande? Y ahora ustedes van a pagar lo que, bueno, de lo que se supone que son culpables, aunque no se sabe mucho en realidad. O los está Algo de, espiando. sí, exactamente. Ujú. O bueno, solamente Kelvin se sabe que bueno, que se suicidó, no, no sé si por culpa de él mismo, ¿no? Pero los otros que más hicieron. Ahora, también hay otra cuestión, ¿no? O sea, ¿qué pasó porque dice que en un comienzo había muchísimas personas en esa estación, pero que poco a poco se fueron retirando porque no lograban encontrar las respuestas a lo que estaban buscando y se van quedando pocos. Entonces, no sé si a los anteriores también se les presentaba pues ya los visitantes o solamente fue ya cuando fueron quedando estas pocas personas ahí. Y bueno, y creo que el océano actuaba de diferente manera con cada persona, porque ocurrió, ya les dije antes, lo de Berto y alguien más que desaparece cuando van, pues en las naves, algo así, pues investigar. Eso no sé qué más les puedo decir. Eh, Como decía al final, pues, o sea, el visitante también, al tomar conciencia de lo que es y de lo que no es, pues también como que al final muestra un poco de, no sé, tiene sentimientos, tiene conciencia y capacidad de sacrificio también al final. O sea, eso más puedo añadir. Muy bien. ¿Vieron las películas? ¿No, no las viste, Katy? No, tengo el libro muy fresco y no quería alterarme la idea del libro. Yo sí Quiero, me alteré, yo sí me alteré la idea del quiero libro con las masticar, películas. sí, por eso, quiero masticarlo bien todavía. Dije, no, estoy saboreándolo todavía. Y dije, no, no quiero alterarlo todavía. Empecé a verlo justo al inicio, la parte que pusimos, que pusimos en el chat. Igual está ahí, ¿no? Ese Chris Kelvin se ve un poco mayorcito. Y hasta ahí Un llegué, poco mayorcito, un poquito. un poquito. Sí, de hecho, el señor que interpreta a Chris Kelvin ya estaba grande, o sea, sí se veía mayorcito. Pero me parece que lo hace muy bien en la película. O sea, me parece que tiene muy buena interpretación. De hecho, el libro, digo, la película de Tarkovsky se enfoca principalmente en la parte emocional y en la parte psicológica del libro. O sea, no tiene unas partes en las que describe esta parte de lo solaris, ¿cómo se llama este término? Solarística, Solarística, sí, que se me la olvida. solarística. Aborda muy poco el tema de la solarística más que al inicio y en algunos momentos cuando se hacen algunas pláticas entre los personajes. Y al igual, o sea, a pesar de ello, o sea, me parece que la película es una obra muy digna y se mantiene, o sea, con el tiempo se mantiene. Eh, Tarkovsky
ves que lo comentaba Hugo en el grupo de WhatsApp, o sea, que él adaptó también Picnic extraterrestre Ujú. en Stalker. Stalker. A mí Stalker me gusta, o sea, todo lo que desarrolló en estética, todo lo que desarrolló o sea, tiene muchos elementos que son muy interesantes y han trascendido a lo largo del tiempo en la actualidad. Me parece muy interesante. Y con Solaris también me parece que lo hace bastante bien. O sea, me encanta. O sea, a mí la película, yo la vi hace como 15 años y me gustó bastante. Ahorita que la vi ya con el libro más fresco, le encontré algunas costuras, pues dije, está muy bien. O sea, para el tiempo que tiene, me parece que es una película que está bastante bien. Y la película de Soderbergh del 2002 también me gustó bastante. O sea, me gusta. O sea, he escuchado gente que dice, nunca voy a ver esta película de Soderbergh, porque además produjo James Cameron, cuando ya no, ven que tuvo un periodo que no hizo nada de películas hasta el 2007, 2009, no me acuerdo muy bien, que hizo la de Avatar. Este, pero esta película, la película de Solaris la produjo, y Soderbergh me parece que hace una película muy breve, porque además dura hora y media. O sea, la recortó una hora de lo que hace Solaris de Tarkovsky, pero me parece que sí tiene la esencia. O sea, creo que sí tiene la esencia. Se enfoca mucho en el tema, un poco más en el tema romántico, pero sí mete como ciertos temas del libro. Y vaya, cada autor hace su propia interpretación. Y en lo personal, me parece que no lo hacen mal. Además, es un libro muy críptico, o sea, por momentos puede ser muy críptico, pero la idea ahí la tienen. Y además tiene más presupuesto, y se nota. Y es la primera actuación que se le ve contenida a George Clooney. Y también sale esta actriz. Y además hay que tomar en cuenta, la película fue un fracaso rotundo, o sea, un fracaso total. O sea, hasta la fecha, muy pocas personas dicen que les gusta Solaris de Soderbergh. La de Tarkovsky sigue siendo muy bien valorada. No sé si es que la primera, la del ruso, es mucho más completa, porque de Ujú. alguna manera trata también de explicar Sí, como que, o sea, lo que ocurrió antes y por qué. En cambio, pues la de George Clooney, en cambio o sea, se enfoca bastante, o sea, como que va pasando muy rápido. ujú. Y al menos a mí digo, si es que yo no hubiera leído el libro, no hubiera entendido algunas cosas. Entonces, a lo mejor por eso fue que mucha gente eh, pues no la vio, entonces, o no se entendía del todo. En cambio, en la otra sí hay como un trasfondo, empieza a explicar qué pasó y por qué está ocurriendo eso en esa estación, o al menos tienen una idea de lo que está ocurriendo en la estación. En cambio, la otra, como dices, es más romántica y se enfoca más en esta relación entre los dos personajes, antes que Ajá. en lo que está ocurriendo realmente pues en el planeta. Y hacia el final va más hacia, porque la película de Soderbergh, no sé si la has visto, Katy, Ujú. este, uno de los, ¿cómo se llama? De los tripulantes de la estación es reemplazado por una copia. Y ya es, o sea, ya es el viajero, ¿no? Ya es el viajero extraterrestre que lo reemplazó. Entonces esa parte es así de, ay, güey, o sea, el planeta creó a una persona que mató a un tripulante. Y además, al igual que en el libro, Kelvin mata este, mm, a su pareja, a su clon imaginario. Y hay momentos muy padres en los que ella dice, es que todo lo que yo recuerdo, o sea, cuando está la chica, dice, todo lo que yo recuerdo está vinculado a ti, que también está muy, muy apegado a lo que dice en el libro, ¿no? Todos los recuerdos de estas personas, porque esas personas están construidas a base de los recuerdos de la misma persona. O sea, si Solaris clonara la memoria de mi abuelo fallecido, clonaría el recuerdo que yo tengo de ese abuelo fallecido. Entonces, no es como tal la persona que existió, sino es el reflejo de lo que yo creía o lo que yo recuerdo de mis pensamientos que hay alrededor de esta persona. Y en la película de Soderbergh también explora bastante bien eso, porque la chica, ¿cómo se llama? Harry, Haru, Haru, Harry, Harry. Hari. Esta Hari
cuando está en algún momento, todo lo vincula a Kelvin, todo lo recuerda, todo lo vincula a él, y en la película de Soderbergh, ella recuerda que se suicidó y empieza a conectar, a atar cabos y dice, es que yo me maté por esto, porque todo está vinculado a los recuerdos que él tiene de que ella era una suicida. Entonces, él llega a la Tierra, en la película de Soderbergh, él regresa a la Tierra, y en la Tierra él se corta el dedo y se le cura automáticamente, y se da cuenta que él ya es una copia. Entonces, esa parte, o sea, esa parte final de la película a mí me parece maravillosa. O sea, dije, wow, qué buen momento. Esa parte me parece muy, en realidad me parece muy dickiana, ¿no? Tipo, suenan los robots con, justamente también eso lo asocian, ¿no? O sea, estos visitantes, estas réplicas, tienen mucha, tienen alguna relación con los replicantes, ¿no? Que Sí, no sí. son conscientes de su naturaleza, pero que van adquiriendo humanidad a lo largo de todo y también, en realidad, justo lo que les iba a decir, es que esas relaciones que estas personas, que los miembros de la estación tienen con sus visitantes, también por otro lado, todo un tema, ¿no? Como dicen, por ejemplo, a mí también el de Snout, el vigilante de Snout, cuando Snout está aparentemente, es como que el que maneja las cosas, el que puede hablar con Sartorius, el que le dice a Kelvin que tiene que estar tranquilo, que le va controlando, pero de pronto pierde el control. De pronto pierde el control. ¿Por qué? Porque sale una mano del armario. Esa parte me friqueó. Lo volví a ver, ¿qué? Dije, y sale una mano. Ahí dije, oye, y también bien what the fuck, o sea, fue raro el visitante o la visitante de Gibrarius, la mujer negra. Sí. Dije, o sea, no te explica tampoco, ¿no? O sea, los visitantes de por sí es un capítulo aparte, y la relación de los miembros, como dice Pablo también, y quizás por eso Soderbergh y compañía decidieron pues explorar esta parte de las relaciones, porque también es un tema que lo tienen ahí muy, es extenso, ¿no? O sea, no, el mismo Calvin, o sea, lo trae como una relación al final, o sea, él está incómodo, ella está incómoda, pero siguen ahí, él la empieza a amar, sabe que no es ella, pero la tiene ahí. O sea, es un dilema moral, ético, le quita toda la sensatez, todo lo científico a Calvin. Kelvin hace todas las pruebas. De pronto, o sea, al final cuando se trata de Harry, o sea, o de esta réplica de Harry, toda su ciencia la deja de lado. Él lo que quería era irse con la réplica. O sea, él es uno de los más estudiosos solaristas que hay, pero todo lo deja de lado por ella, ¿no? Y sabe que no es la Harry de verdad. Creo que va perdonando en cierta forma su sentimiento de culpa, pero, o sea, de todas formas la quiere ahí, ¿no? Esa parte también da para discutir. No sé qué opinan los demás, Nayeli. Sí, en ese aspecto, a mí me parece muy triste lo de Harry, porque, ay, no sé, pero ¿qué es lo que ama de ella? El recuerdo que tiene, la imagen, entonces te lleva a preguntarte todo eso, y me estaba acordando lo voy a decir mal porque lo voy a decir mal, pero algún filósofo, Hegel, Kant, alguien, plantea que en la Biblia, en este relato donde Jacob, me parece que es el que tiene que matar a su hijo por orden de Dios, que le dice, oye, yo te lo di, mátalo.
y él dispuesto va y lo va a matar, y antes de que lo sacrifique llega un ángel y le dice, no, espérate, nada más te estábamos poniendo a prueba. Y entonces él dice, bueno, ¿y cómo sabe que realmente Dios le dio la orden? ¿Cómo sabe que no fue el diablo? Te está mandando a hacer algo que es totalmente contrario a lo que Dios querría, ¿no? Entonces, a partir de esa duda, creo que aquí en Solaris también está siempre la duda, ¿no? ¿Qué es real, qué no es real? ¿Qué es lo que siento? Y esa desconfianza que existe siempre hacia Snout, no he llegado al final del libro, pero pues sí da mucha desconfianza. El otro científico, a mí me dio la impresión, no sé, no estoy segura, me da la impresión de que su visitante pues es un niño que podría ser Sí, su sí, hijo. sí. Entonces, como que todos están cargando con la culpa, ¿no? Quien los visita es quien más los atormenta, ese fantasma del pasado, y realmente es muy difícil tener una certeza en esas circunstancias, certeza de cualquier cosa, incluso de tus propios sentimientos, y eso se me hace muy, muy, muy interesante, y al mismo tiempo, pues no desolador, porque a final de cuentas, como lo plantea, pues siempre como que existe ese instinto, ¿no? De quiero regresar, ahora tengo este objetivo. Es eso, ¿no? El hecho de cómo va cambiando sus objetivos. Primero, pues llega a hacer su trabajo, después investiga todo lo relacionado a los sucesos que están pasando, trata de desentrañar ese misterio, no puede, pero termina queriendo a Harry, efectivamente, hasta donde yo voy, que me quedé en cuando ella trata de suicidarse y no puede, que está horrible también, como que medio que muere y no. Consume el Ajá, oxígeno líquido. ajá, en esa parte, y él ya, pues ya la quiere, ¿no? O sea, no quiere que muera, eh, aún sabiendo que no es ella misma, sería eso. Y sí, y pues como hasta ahí voy, pues no puedo decir mucho más, pero sí. A ver. Alfredo acaba de comentar algo. Dice, el mismo Lem dijo a Peter Swirsky sobre la versión de Soderbergh, espero no vivir lo suficiente para verla, aunque Swirsky matiza, la película de Soderbergh es buena y original, desafortunadamente lo que es bueno en ella no es original, lo toma de la versión de Tarkovsky, y lo que es original, bueno, ustedes se lo imaginarán. ¿Sí? Sí, es que sí, lo mejor de la película de Soderbergh es lo que toma de justamente de la película de Tarkovsky y le da como, yo creo que sí tiene ciertos matices y ciertos momentos de originalidad la película de Soderbergh, porque también es una película lenta, o sea, es una película que fracasó porque no es una película para el público estadounidense. O sea, de hecho, a muy poca gente conoce Solaris de Tarkovsky, digo, de Soderbergh. Es una película lenta. O sea, no es, o sea, a pesar de que dura hora y media, no tiene un ritmo súper loco. O sea, es una película relax. Alfredo, ¿quieres participar? Justo eso iba a decir. Sí. O no sé si sea Hugo, que, bueno, No, no sé. Alfredo mostró también su colección de Lem. ¿Sí? Ok, Tiene también un montón de libros, ¿no? ok, Bueno, muy bien. ¿Algo más que agregar, Katy? Estás muteada, Katy. Ah, dice que no puede usar el micrófono. bueno, yo ahorita no sé qué hacer con mi vida porque después de leer esto, ya no me gustan muchas otras cosas. Voy a esperar que se me pase el efecto de Solaris para poder seguir leyendo. Um, y quiero saber más de la vida de este señor. Al inicio, cuando lo empecé, o sea, yo justo el libro que he terminado de leer antes, ha sido Memorias encontradas en una bañera. Y es un cambalache total. Me he demorado, creo. Lo leí un poco, lo dejaba, leí otra cosa, lo leí un poco, lo dejaba. Em, y cuando empecé dije, esto está fácil. Porque aquí tiene una línea, aparentemente tiene una línea recta de narrativa, ¿no? O sea, sí sabes de qué va, ¿sabes?
pero a medida que vas avanzando, te va poniendo capas y le va agregando complejidad dentro de la misma historia. Eso me parece muy genial en la parte de la estructura que tiene esta novela de Lem. O sea, mientras que en otros él se inventa complejidades como el idioma, como la existencia de otras ciencias, eh, los seres que inventa, qué sé yo, acá no hace nada de eso, te lleva en una aparente línea recta de narrativa, es directo, entre comillas, pero en esa dirección te mete un montón de cosas, ¿no? O sea, un montón de detalles para que tú mismo vayas viendo, para que tú mismo te vayas adentrando. Y, y, y eso me gustó mucho, me parece muy, muy genial, muy genial. Sí, toda la parte de la descripción de cómo es el planeta me parece muy interesante. Creo que al inicio me menciona que es como una célula gigantesca, un ente vivo, o sea, es que es muy difícil de imaginar. Además, y otra cosa que no hemos comentado, el planeta Solaris orbita alrededor de dos De dos soles. soles. Ajá, que ahí también plantea un poco el tema del problema de los tres cuerpos, si no me equivoco, ¿no? Más o menos. Quizás le sacaron por ahí también, ¿no? Ujú. Bueno, cualquiera que ha escrito ciencia ficción, estoy segura que ha visto, que ha leído a Sí, leer. sí, aquí hablan de que tiene dos soles. Por ejemplo, en el libro de Cixin Liu habla de tres soles, ¿no? Que se están moviendo de manera caótica y el planeta se achicharra y se congela por momentos de manera impredecible. Aquí sí tiene un sistema como más predecible. Lo menciona en el libro, no se moja tanto con esto, pero me parece bien interesante, ¿no? El tema, porque hace una muy buena descripción de cómo son los colores, de lo que es oscuro, que es azul muy fuerte, que tiene como varias tonalidades ese planeta. Y además, pues, esta parte de que el planeta es un entorno vivo. Eh, O sea, esas partes tiene como, me parece que son destellos de genialidad a la hora de describir, que a pesar de todo, o sea, me parece que narrativamente sigue siendo muy entretenido. O sea, esas partes que son como muy técnicas, en las que obviamente en aquellos tiempos todavía no estaba el viaje espacial, o sea, el viaje espacial apenas estaba empezando, creo que es el 64, o apenas, o sea, apenas se estaban haciendo las primeras exploraciones y aquí el autor tiene varias interpretaciones de cómo se podría hacer el viaje espacial o cómo podría ser un planeta con un entorno completamente alienígena. Entonces, como lo comentaba al inicio de la sesión, va más allá del antropocentrismo. O sea, eso me gusta bastante. Porque, Ojo que para 1961, Yuri Gagarin ya había completado, o sea, ya había viajado y por ende, ya había más o menos unos 10 años de pruebas de parte de los soviéticos, ¿no? Ya habían lanzado a los perros, las ratas, y ya para el 61 ya habían lanzado a un ser humano. pero aún no habían tocado un ser externo a nuestro planeta. No, pero ya, pues, ya se veía venir, o sea, Ajá, o no. sea, en cualquier momento iba a llegar, pero todavía no está, o sea, por ejemplo, si lees, por ejemplo, a Ray Bradbury, que en Crónicas Marcianas, pues todavía te dice que en Venus hay árboles y que la gente puede caminar y todo esto. No, pero es que, no, pues, estás hablando de Bradbury de por sí tiene esas cosas y no le interesa ahondar en la parte científica, es también su forma de ser. Y ahora, Len también tuvo un periodo así. En Astronautas, que es del 49 al 51, Sí, también te pone también te pone unos escenarios similares, entonces, me gusta Solaris porque encuentro a un Len mucho más, más trabajado, más maduro, más serio en ciertas cosas. Me gusta el Len gracioso, me encanta.
Me encanta el LEM gracioso, pero este LEM serio también me gusta mucho. O sea, y que cuando hace estas descripciones, como tú dices, ¿no? De la solarística, la parte científica, también le mete cosas humanas, ¿no? Las tonterías que hacemos los seres humanos. Por ejemplo, me hizo gracia esa tipo beca que lanzaron para quien pueda aprovechar la energía de Solaris, se le iba a pagar en dinero, y al final nadie pudo, pues, porque ni siquiera podían sacar materia para estudiar. La materia, una vez que sale de Solaris, se disgrega. Es como que me pareció muy humano y muy real también. O sea, es como la gente que quiere usar la energía de un rayo, pero no puede porque es una energía muy rápida y la corriente no es continua, ¿no? Me vino, y todas esas empresas que hemos emprendido los seres humanos, en el afán de entender o de querer sacar algún beneficio de otros fenómenos que no entendemos bien. Esa parte me gustó mucho, me hizo mucha gracia. Muy bien. Pues algo más que agregar, chicos. ¿Qué más les gustó del libro? ¿Qué más les llamó la atención? Si no, para ir cerrando sesión, nuestro próximo ciclo será de literatura de ciencia ficción latinoamericana, ¿no? Sí, sí. Ya les voy a mandar la programación en estos días y vamos a arrancar con Soñarán en el jardín de Gabriela Damián, una autora mexicana contemporánea. Es una, eh, es una antología de cuentos bastante interesantes y bastante relatables, como dirían en inglés. Ahorita no se me viene la palabra en castellano. Muy, muy interesante. Nos vamos del otro extremo y volvemos a casa. Sí, está perfecto. Me parece muy bien. Vamos a ver qué otras interpretaciones hay en la ciencia ficción. Ahorita, por ejemplo, con Lem, eh, me hace pensar, por ejemplo, mucho en otras obras de ciencia ficción donde los extraterrestres y todo mundo, o todas las criaturas en el universo hablan inglés, como lo podemos ver en las películas, que es así de... Este, pasa en Star Wars, en Star Trek y muchas otras historias. Eso siempre es lo que me decepciona cuando veo ciertas películas de ciencia ficción. Dices, pero ¿por qué están hablando en inglés? ¿No? O sea, ¿eso Que qué? son hechas en Gringolandia, güey. Sí, si acaso este señor, ¿cómo se llama? Ted Chai, ¿sí es Ted Chai? That's Shang. Sí, Ted Chai, sí, él sí se mete en el tema del lenguaje a la hora de la comunicación Sí, también me extraterrestre. vino la historia de tu vida en la cabeza. Sí, Exactamente, estaba pensando en ese texto, porque también habla de la complejidad a la hora de comunicarse con criaturas extraterrestres. Y también al inicio de la sesión, todavía no estabas tú, estaba comentando un poco de Cixin Liu y el problema de los tres cuerpos, la trilogía, que si bien a mí me parece muy buena, a mí me encanta, pues las criaturas, los trisolarianos, cuando se comunican con Wen Ye, ¿cómo se llama? Wen Ye. me No me acuerdo. acuerdo cómo se llama la científica china, Wen Ye, creo que es Wen Ye, algo así, no recuerdo muy bien el nombre de la científica china, pues pues es un contacto que es muy humano. O sea, es un contacto que, o sea, puedes interpretar el lenguaje, entenderte, comprenderte con esas criaturas que están no me acuerdo cuántos años luz de nuestro planeta, pero están a 100 años de distancia Y y tiene se una pueden, comunicación continua encima. no, bueno, sí hay un tiempo a la hora de comunicarse, porque Cixin Liu te explica que los humanos se comunican con los trisolarianos a través del sol, utilizan el sol como una antena para comunicarse, para que la luz, para que la comunicación sea mucho más rápida.
pero la comunicación es muy antropocentrista y la visión de los extraterrestres es antropocentrista. Siempre me he cuestionado, bueno, me gusta mucho, por ejemplo, la teoría del bosque oscuro de Cixin Liu, que es así de todos en el universo están calladitos y escondidos en sus planetas, atentos a cualquier ruido que exista en el espacio, porque ese ruido refleja que hay otra civilización en el espacio, y si hace ruido puede ser un enemigo potencial y hay que destruirlo, que esa es la premisa básica del segundo libro de Cixin Liu, que a mí me parece muy interesante. O sea, desde una perspectiva dice, sí, todos están callados porque saben que si hace ruido, significa que eres una civilización poderosa o que estás desarrollándote y a lo mejor puede ser un enemigo en un futuro. Eso me parece bien interesante. Pero por otra parte, es una visión antropocentrista de cómo los seres humanos creemos que todos los demás somos malvados, porque somos seres humanos malvados, y si vemos que si vemos que China se está volviendo más poderosa y está desarrollando celulares más poderosos, pues los bloqueamos para que Huawei no desarrolle celulares más poderosos, les bloqueamos las centrales de tecnología para que los chinos no desarrollen ciertas tecnologías que podrían ayudarles a todos a desarrollarse, pero los haría más poderosos que a Occidente. Entonces, es una visión completamente antropocentrista de cómo funciona el universo. Y esta visión, por ejemplo, siempre que veo una película de aliens invadiendo la Tierra, que por ahí hace un par de semanas alguien comentó que le gustaba la película de Oblivion, donde sale Tom Cruise, no sé si fue en este grupo o en el grupo de terror, y es una película que no me gusta nada, porque la idea es de que crean un montón de clones de un astronauta, y con ese astronauta invaden la Tierra, los aliens, justamente para tomar los recursos de la Tierra. Y si lo vemos desde un punto de vista lógico, qué chingados, o sea, ¿para qué viajar a través de millones de años o cientos de años luz o pocos años luz a un planeta a consumir los recursos que se encuentran en todos lados? Los recursos que hay en nuestro planeta están en todo el universo. Nuestro planeta está hecho de lo mismo, de lo que está, de los mismos elementos de los que están hechos muchísimos planetas alrededor del universo. O sea, la premisa de que los aliens o alguna criatura tenga esta visión belicista de destruir y conquistar para tomar los recursos es una idea completamente antropocentrista que no, o sea, que probablemente no tenga ningún sentido. Los elementos, la materia que puedan encontrar los aliens en alguna parte del universo, pues están en todos lados. Al final de cuentas, todos los seres vivos y todo el universo está hecho de materia. Si acaso... Los libros, los libros no, los árboles no tanto, ¿eh? Sí, justamente eso era lo que iba a comentar. El único elemento que podrían estar buscando es madera. Sí, los porque árboles. la madera es algo que está construido a partir de elementos orgánicos. O sea, sí podría imaginarme una invasión extraterrestre para llevarse los árboles y para llevarse la madera, porque la madera es un fenómeno que tardó millones de años en consolidarse, que es desde, si no me equivoco, desde finales del Pérmico, no, inicios del... ¿En qué periodo es la formación de la madera? Es como creo que es del Ediacárico hacia el Carbonífero, que el Carbonífero es cuando se empieza a llenar. Paleozoico. ¿Eh? Paleozoico, desde el Carbonífero hasta Sí, es 360 previo millones al de años. Carbonífero, porque justamente el Carbonífero se llama Carbonífero porque que es cuando se llenó todo de árboles, y esos árboles no tenían todavía suficientes animales que consumieran los elementos orgánicos en descomposición, y esos elementos en composición crearon capas y capas y capas y capas de residuos orgánicos producidos por plantas y por árboles, y se aplastaron y crearon todo el carbono que alimentó la revolución industrial del siglo XIX y el carbón que utilizamos en la actualidad. Por eso se llama carbonífero. Pero sí, es un elemento que tardó millones de años en consolidarse. O sea, de hecho, la extinción del Pérmico se debe principalmente a las plantas que empezaron a invadir la Tierra y empezaron a producir oxígeno, y ese oxígeno y todos esos minerales que empezaron a producirse en la Tierra empezaron a matar a todos los peces del mar. Pero bueno, es otro tema, ya me estoy desviando un montón. Pero es bien interesante eso.
O sea, casi todo lo que leemos sobre invasiones extraterrestres o contacto con otras especies extraterrestres es desde una visión antropocéntrica. Y bueno, tampoco podemos culpar a los autores y a los creadores que hablan sobre estos temas, porque dices, bueno, no hemos tenido ningún contacto extraterrestre, no hemos tenido contacto con nadie más que con nosotros. La única experiencia que tenemos de contacto con desconocidos es cuando hablamos de contacto de los seres humanos con otros seres humanos a lo largo del tiempo. Y Y nos no, ha no, ido mal, güey. y no ha salido muy bien. No nos ha ido bien. Y no nos ha ido bien, o sea, Ni siquiera bajo entre nuestra propia nosotros, experiencia. llegando y contactándose de regiones. Mira, mírenos a nosotros. Sí. Entonces, pues, no sabemos. Pero esta aproximación de LEM me parece que es súper novedosa. A pesar de todo el tiempo que tiene, me parece muy novedosa. No, y no han salido ideas así otra vez. Es que justo a Visión eso iba. ciega. El señor Visión era ciega bien que no, especial. el libro de Visión Ciega que no, de Peter Que no me Watts, gustó. que no te gustó, tiene Es que justamente, está mal escrito ese libro, güey. bueno, pero tiene justamente esa premisa que comentamos. O sea, la idea, por ejemplo, del libro de Visión Ciega, a mí me parece bien interesante, porque esa es la idea de nosotros somos seres que tenemos conciencia, que tenemos personalidad, y aquí te presentan el contacto con seres vivos que no tienen conciencia ni personalidad, simplemente es como un ente, como si fuera una mente colmena, que lo individual no lo entienden y lo creen peligroso. Y eso también me parece bien interesante. Algún día lo leeré. Algún día, de verdad tienes que leerlo, o sea, se lee muy rápido y al menos, o sea, ningún personaje me cayó bien, todos me cayeron gordos, quería que se murieran, pero la premisa del libro me pareció muy interesante. O sea, de verdad, Este, me parece bien interesante esto o sea, cuando esas criaturas que son, no sabes si son robots, si son seres vivos, se dan cuenta de que los individuos tienen personalidad y pueden decidir por sí mismos, lo ven como un peligro. Entonces, esto me pareció muy novedoso. Yo sí recomiendo Visión Ciega. hablando de invasiones alienígenas por bosques, sí hay un libro de eso, pero no, pero los alienígenas somos los humanos. ¿Cuál? El nombre del mundo es el bosque, de Úrsula K. Le Guin, librazo, muy cortito, muy Sí. bueno, que básicamente es una alegoría de la brutal colonización que han hecho los gringos ahí en su zona. También está el libro de ay, ¿cómo se llama este autor que me gusta tanto? Que apenas leímos. Arthur C. Ah, Clarke, no. No, a mí me parece que Arthur C. Clarke tiene una visión muy antropocentrista de los aliens. es que era británico, Sí, o sea, sí es una visión colonizadora de sí. los alienígenas, y, o sea, tiene una visión también paternalista de la colonización. Ay, ¿cómo se llama ese señor? Joe Haldeman, no lo hemos Ah, leído en este grupo no, de no lo lectura, he leído todavía. con Guerra Interminable, que creo que es un libro que es más como, em, es más como interestelar, porque se enfoca más en el tema de la teoría de la relatividad, pero también el contacto con los extraterrestres te ponen a vaya, típicos soldados gringos que van a matar, matan, y después de muchas guerras se dan cuenta de que los que iniciaron la guerra fueron los humanos y los desgraciados son los humanos. Pero está interesante, me parece un libro muy interesante. Sí, es una de mis pendientes. Justamente lo encontré también estaba leyendo Brian Aldiss, pero lo dije. He estado con unas cuantas sequías. Por cierto, nos falta Brian Aldiss. Pero ahorita vamos a entrarle a la ciencia ficción latinoamericana. Sí, Vamos a dejar el hemisferio norte y nos venimos aquí hacia el sur. Bueno, un poquito hacia el sur. perfecto, me parece muy bien. Pues suban sus recomendaciones también de historias, de ciencia ficción latinoamericana.
y ahí vamos a estar comentando en el grupo, ¿vale, chicos? ¿Algún comentario, algo más que agregar? Pablo, Nayeli, Alfredo. No de mi parte, ahí está bien. Muy bien. Muy bien, pues fue un gusto estar con ustedes. Ahora nos dejaron el micrófono a Katy y a mí. Perdón. Pero ustedes no hablan. Pero bueno, yo me la pasé muy bien. Que pasen una excelente noche. Pues ahí seguimos la plática en el grupo de WhatsApp, ¿vale? Dale. Un abrazo. Buenas noches. Suerte. Buenas noches, adiós. Bye Buenas. bye.